En Proverbios capítulo 13, versículo 24, para continuar con nuestra serie Conociendo a tus hijos. En esta noche vamos a tratar acerca de la educación de su voluntad, educando la voluntad de nuestro hijo o de nuestros hijos. Esta es la quinta conferencia de nuestra serie Conociendo a tus hijos. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo, el que no quiere castigar a su hijo, lo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano, lo corrige. Hace algunos años, uno de los más grandes psicólogos cristianos, que todavía existe y es considerado todavía como una eminencia dentro del campo de la educación de los niños, el doctor James Dobson, escribió en su libro El niño con voluntad fuerte, la guerra que existe entre los padres y los niños en el hogar. Y el doctor Dobson, saqué algunos extractos de su libro, dice lo siguiente: es obvio que los niños están conscientes de la competencia de voluntades que existen en el hogar entre ellos y entre sus padres. Y es precisamente por esta razón que la respuesta de los padres debe ser importante. Cuando un niño se conduce en el hogar irrespetuoso o con intención de dañar a sus hermanitos o hacer daño a los muebles o a la casa, este niño tiene un propósito escondido en su corazón. Y la mayor parte de las veces, este propósito es verificar hasta dónde le permiten sus padres llegar. ¿Escucharon? El niño sabe muy bien hasta dónde están los límites. Y si esos límites no se le marca y se le detienen, el niño se extralimita y entonces se vuelve un niño consentido, caprichoso y berrinchudo. El doctor Dobson continúa diciendo que de una forma paradójica, cuando un niño ataca la autoridad de sus padres, él mismo se siente seguro de que sus padres lo disciplinen y se siente seguro ante la respuesta firme y autoritaria de sus papás. Fíjense de qué forma tan paradójica nos construyó Dios. Dios hizo que los mismos niños amen y respeten la autoridad. En otras palabras, cuando el niño ve que el papá le marca el alto, dentro de su corazón el niño, él quiere que su papá le marque el alto. Él quiere que los papás los disciplinen. Y cuando los papás no los disciplinan, los niños acaban despreciando a sus padres. Yo he visto a niños de 6 años y de 8 años que le escupen a la mamá. Yo he visto niños pequeños que hacen unas rabietas y unos berrinches y la mamá le dice, te voy a pegar, y le contestan, pues pégame y qué. ¿No los han visto ustedes? Yo he visto a muchos casos de ellos. Este es el clásico niño que no se le ha marcado los límites de autoridad en el lugar y llega a despreciar y llega a burlarse de sus propios papás. La Biblia dice, el niño consentido avergonzará a su madre. Vamos en esta mañana a comenzar nuestro estudio. En primer lugar, tratando de hacer algunas distinciones, algunas diferencias en la educación de los niños. Porque actualmente la palabra disciplina ha sido tan mal interpretada que cuando la gente oye hay que disciplinar al niño, inmediatamente muchas personas, repito, equivocadamente, piensan en una brutal golpiza, en violencia, en una dictadura y en algo que no es bíblico de ninguna manera. En las mismas iglesias, cuando los pastores ejercemos disciplina hacia algún miembro, mucha gente le llama a la disciplina falta de amor, porque no conocen ni entienden el propósito detrás de la disciplina. Como consecuencia,
Surgieron hace algunos años un sistema de educación que se llamó el sistema Montessori. Y estas escuelas Montessori comenzaron a establecer como fundamento en su, podríamos llamar, en su forma pedagógica de educar a los niños, que no los iban a disciplinar, que no los iban a castigar, que iban a dejar que el niño manifestara, ellos dicen, que se expresara libremente y que si quería romper las lámparas que las rompiera, si quería pintar las paredes que las pintara, porque si se le disciplinaba, se le reprimía su carácter, sus emociones y sus sentimientos. Esta educación Montessori, que tuvo su origen en una junta que hubo en el infierno hace algunos años, es una educación anticristiana y antibíblica, porque la Biblia nos enseña totalmente lo contrario. Ahora muchas escuelas Montessori han cambiado su pedagogía y la forma de educar el carácter, porque descubrieron en 4 o 5 años que de ninguna manera les podía resultar el educar a los niños sin disciplina. Dice la Biblia en Proverbios 13:24, que acabamos de leer, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. La Biblia nos enseña, hermanos, en primer lugar, que si tú no quieres disciplinar a tu hijo, si tú no quieres llamarle la atención a tu hijo, si tú no quieres marcarle el alto a tu hijo, lo estás odiando, lo aborreces. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque si tú lo amas, si realmente lo amas, el amor se manifiesta de 2 formas. No solo con besos y abrazos, como desgraciadamente mucha gente cree equivocadamente. Cuando tú abrazas a un niño y lo amas y le das besos, sí es cierto, le estás diciendo que te amo, pero la Biblia dice que también el amor se manifiesta no solo abrazándolo y besándolo, sino también dándole con la vara de la disciplina. Entonces, si tú no quieres ejercer la disciplina física, te están ganando tus emociones, te están ganando tus sentimientos, y de una forma insospechada, Dios te está diciendo que tú no quieres obedecerlo, porque es importante que el niño sea separado de su rebelión a través del castigo físico. La Biblia dice, la necedad, la rebelión está ligada, unida al corazón del muchacho, pero la vara lo apartará de él. Y esto no se refiere al hijo de un artista de cine o al hijo de un niño pirruri ni a Ricky Ricón. Se refiere a todos los niños, pobres, ricos, negritos, inditos, educados, de ojos azules, blancos, priecitos o como ustedes quieran. Todos los niños en el mundo tienen la misma naturaleza. A todos se les necesita disciplinar y a todos se les necesita también amar. Si nosotros, como padres, nos estamos preocupando por satisfacerle al niño sus necesidades físicas como ropa, comida y darle una buena escuela, también nosotros debemos preocuparnos por educarlos y proveerles las necesidades internas, espirituales, si queremos ser llamados buenos padres. Entonces, en conclusión, un buen padre no es solamente el que trae a su niño vestido como Ricky Ricón, ni tampoco porque le da su reloj o porque va a la mejor escuela. El buen padre es el que también le provee al niño sus necesidades internas espirituales. Nada más darles a los niños las cosas de afuera no nos hace buenos padres, porque no hay que educarlos simplemente exteriormente, sino también como espiritualmente aquí adentro. Vamos a ver algunas distinciones para poder establecer claramente qué es disciplinar a un hijo. La primera distinción es entre abuso y disciplina. El abuso físico a un niño es injusto y degradante. Jamás nadie debe golpear a un niño de una forma violenta, ni agresiva, ni inapropiada, ni públicamente, porque si lo haces, lo vas a lastimar profundamente en su espíritu. Vas a herir su espíritu. El abuso no nace del amor, nace del odio. Así que ten cuidado en diferenciar cuando estás abusando y cuando lo estás disciplinando.
Al contrario del abuso, la disciplina es justa, buena, saludable y siempre, siempre, siempre eleva la dignidad del niño. La disciplina tiene una base, que es la justicia. Si tú no estás impartiendo justamente la disciplina, no tienes una base, una plataforma moral para poder educar a tu hijo. La disciplina no es arbitraria ni caprichosa, por lo que todo niño debe saber las consecuencias que recibirá cuando viole los límites que sus padres le han marcado en el hogar. Quiero repetir esto, los niños deben saber, deben estar conscientes que no se deben meter a la alberca de 6 a 7 de la noche. Los niños deben de saber que su cuarto debe estar levantado a tal hora, los niños deben saber que ese cuarto no se meten, los niños deben de saber que ese jarrón chino que tiene su mamá en la chimenea ni siquiera se deben acercar, porque si ellos violan estos límites, pao, pao, pao. El niño tiene que saber exactamente qué puede hacer y qué no puede hacer dentro del hogar. Esta forma de corrección al niño, de educarlo y formar su carácter, en lugar de degradarlo a golpes violentos, abusivos y degradantes, lo hace que el niño crezca y pueda comenzar a amar a Jesucristo desde pequeñño, porque el papá le dice, vamos a verlo más adelante, Pepito, las nalgadas que te di, no te las di porque te odio, no te las di porque simplemente no queremos tu mamá y yo tenerte en la casa, es que la Biblia nos dice, Pepito, que te debemos educar, pero nosotros te amamos y Cristo te ama también. Y después de que le das su pau pau, te acercas con Pepito, lo asas y lo besas y le confirmas el amor que le tienes. Esta disciplina es la forma en la que Dios a nosotros nos trata. Lo vamos a ver al final. Otra distinción importante es entre lastimar y educar. Entre herir o lastimar el espíritu de un niño o educarlo bíblicamente. La Biblia nos retrata la diferencia entre una persona que ha sido lastimada, herida, aplastada y otra que ha sido educada. Veámoslo en Proverbios 15, versículo 13. Dice Proverbios 15, 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Cuando nosotros disciplinamos a un niño, no queremos de ninguna manera causarle dolor en lo más íntimo de su ser. No queremos lastimar sus sentimientos ni tampoco sus emociones. Y repito, esto se hace cuando el niño ve que de una forma violenta llegas cansado del trabajo, le das un taconazo, por ejemplo, algo que no debe darse a los niños jamás, son patadas. Jamás puedes darle a un niño una patada. ¿Por qué? Porque eso es un abuso. Y eso Dios te lo va a demandar. Tú no puedes agarrar a un niño tampoco y darle una cachetada y aventarlo al suelo porque le traes ganas. Eso es un abuso. Eso no es disciplina. Ahí lo estás causando dolor en su corazón. Y estas cicatrices, hermanos, quedan bien marcadas muy profundamente en muchas personas ya adultas porque fueron abusadas físicamente cuando eran pequeños. La meta de la disciplina, pues, no es lastimar al niño ni causarle dolor, sino darle una autoestima fuerte y segura que le va a ayudar durante toda la vida. Y en tercer lugar, la tercera distinción, veamos entre lo que es natural en un niño y lo que es la rebelión abierta de un niño. Vamos a ver a continuación lo que es normal en un niño, lo que es natural en un niño, lo que no merece una garrotiza, y la diferencia cuando el niño reta abiertamente a sus papás en la casa. Todos los niños, recordemos esto, sin ninguna excepción, deben, fíjense la palabra que estoy usando, deben cometer errores. No hay ningún niño que se llame San Cirindano de la Varona, ni tampoco San Martín de Porres de las Lomas de Chapultepec. Todos los niños son traviesos, todos los niños son bien juguetones, todos los niños son tentones, todos los niños son curiosos, principalmente entre 1 año y los 3 años de edad. ¿Escucharon?
Entre cuando comienzan a caminar y los 3 años de edad, los niños meten las manos a la sopa, sacan el espagueti y lo avientan toditito al suelo. Se dan unas batidas tremendas, todo lo tiran al suelo o al excusado, todo lloran por cualquier cosa. Ahí a un niño de esa edad no le puedes decir no agarres esto porque lo va a agarrar 50,000 veces. Y durante todas estas etapas que están ellos creciendo, nosotros los padres tenemos que aprender a discernir que esto es natural. Tú no puedes a un niño de 1 año o 1 año y medio porque está en la sopa y ¡prum! Aventó la sopa, llegar y darle una nalgada o una cachetada a la criatura. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque es un bebé. Porque ese niño no tiene discernimiento entre el bien y entre el mal. A esa edad no le puedes decir, eso es bueno y esto es malo, y si no haces esto te pego. Él no lo capta, lo sigue haciendo porque todavía no discierne lo que es malo, las consecuencias de lo malo y los premios del bien. Esto llega hasta los 2 años y medio o 3 años de edad, cuando comienzan a despertar entre el bien y entre el mal. Entonces a esta edad, las mamás tienen que aguantarlos, las mamás tienen que sufrir. Y tienen que soportar todas las vicisitudes y los berrinches y los gritos y que ya no te aguanto y que el niño y que la mamila, etcétera, etcétera, porque entonces la mamá va a equivocarse o el papá también si tratan de abusar de él. Ahora bien, hay niños de menos de 3 años de edad que en muchos hogares tienen una conducta anormal. Y me refiero a estas criaturas que viven en hogares donde el papá y la mamá se pelean todos los días. Una criatura menor de 3 años de edad, un niño de 1 año, 2 años, que oye gritos y gritos y gritos y sombrerazos, se vuelve neurótico. Y está el niño llorando y no sabe ni por qué llora. Simplemente sus emociones están siendo afectadas por los pleitos que existen dentro del hogar. El otro día me habló una hermana en México, Armando, ya aguanto a mi niño, ¿qué edad tiene tu niño? 2 años. ¿Y qué hizo? ¿Qué se robó? ¿Qué está vendiendo marihuana? Le pregunté yo, ¿qué está haciendo tu niño de 2 años? Ya, por favor, ¿no? Y me dice que no la aguanta. Me dice, pues chigui, te van a meter en la cabeza el excusado, me dice la hermana. Le digo, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está tu relación con tu esposo? Me dice, no, ni me preguntes, todo el día nos agarramos de la greña. Le dije, bueno, tú me acabas de dar la razón, hermana. Tu criatura está manifestando una conducta anormal, neurótica, porque no encuentra seguridad, quietud ni paz en su hogar. Entonces, los niños criados donde hay un hogar saludable y no hay gritos ni sombrerazos, ni que esto y el otro y portazos y por aquí por allá y cubetazos y groserías, crecen seguros, crecen tranquilos y crecen con mucha confianza en sus papás. Vamos a oír otra vez al doctor James Dobson para que él nos diga, de acuerdo a su experiencia, lo importante que es distinguir, vuelvo a repetir, entre la irresponsabilidad natural y la conducta desobediente deliberada. Fíjense qué importante es ser papás, ¿no? ¿Cuánto necesitamos estudiar para ser papás? El discernimiento que necesitamos es tremendo. El papá no es solamente ya enchiladas potosinas y ya, el papá necesita tener muchísima sabiduría, más que cualquier cosa, porque el papá debe distinguir entre lo que es natural y lo que es rebelión, lo que le debe permitir y lo que no se puede permitir dentro de la casa. El doctor Dobson nos dice estas palabras: nunca le des de nalgadas a un niño cuando su conducta no es abiertamente de rebelión. O sea, si tu niño se le olvida alimentar al perro, hacer su cama, o tirar la basura, o que dejó su bicicleta afuera en la lluvia, todo esto es natural de una conducta típica de un niño menor de 4 o 5 años de edad. En estos casos, los papás deben ser amables, gentiles al llamarle la atención, mientras se les sigue enseñando cómo mejorar su conducta. Si el niño no quiere responder a este amor y a esta amabilidad, entonces le puedes hacer lo siguiente: no pegarle, sino ahora le dices, vas a tener que trabajar para pagar lo que rompiste, o prohibirle volver a usar su bicicleta como consecuencia.
En otras palabras, si un niño de 5 o 6 años tiene una pelota de béisbol y la avienta y rompe un vidrio, y tú le dices, Pepito, ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿No te gustó? Si te contesta así, es rebelión abierta. ¿Me entienden? Si el niño dice, perdóname, mamita, lo hice sin querer, no te aceleres, no lo golpees, hijito, bueno, la próxima vez ten más cuidado y ya no vuelvas a jugar aquí, ahora juega para allá. Tenemos que ver cómo responde el niño para saber lo que tenemos que hacer. Si el niño responde con violencia y lo vuelvo a hacer y no me importa, entonces, ¿sabes una cosa, Pepito? Pues yo no te iba a castigar, pero ahora te voy a vender tu pelota de béisbol y vas a pagar con tu pelota el vidrio que rompiste. Entonces, el niño comienza y necesita sentir la presión de sus acciones. Porque si ese niño no se le pone o se le marca límites, vuelvo a repetir, abusa y se convierte en un delincuente juvenil. La irresponsabilidad natural de un infante es muy diferente a la rebelión abierta del mismo niño que no quiere ni le interesa ser disciplinado. Vamos a la última parte de nuestro estudio y vamos a considerar algunos puntos para comenzar a educar a nuestro hijo o a nuestros hijos. Hermanos en Jesucristo, educar a un niño es lo más delicado, lo más frágil, lo más importante y la responsabilidad más grande que tenemos en toda la vida como cristianos. Si nos equivocamos, las consecuencias son muy caras. Si triunfamos, las recompensas son enormes. Y no debemos muchas veces cometer los errores que hemos cometido en el pasado para que podamos aprender de los errores del presente. En Proverbios 13, versículo 24, en primer lugar, la primera sugerencia que tenemos es la siguiente. Vamos a comenzar desde pequeños a educarlos. Porque muchos preguntan, ¿a partir de cuándo debo comenzar a educar a mi niño? La Biblia nos da la respuesta en Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama, ¿desde cuándo? Desde temprana edad, ¿verdad? La Biblia nos dice que tempranito, o sea, ya a los 2, 3 años de edad, debemos de comenzar la educación. Esta edad, repito, comienza a los 2 o a los 3 años de edad. Porque si tú te tardas y se te pasan los años y el niño llega a los 5 y a los 6 años de edad, va a ser 3 veces más difícil corregirlos. Dichoso el padre y la madre que desde chiquitos aprenden a marcarles límites de autoridad a sus pequeños. Dice en Proverbios 19, versículo 18, castigo a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea que si te tardas mucho en corregir a tu hijo, ya vas, ¿verdad?, a hacer una disciplina tan errónea que lo vas a destruir, pero castígalo mientras hay esperanza. Esto nos dice el Espíritu Santo, que llega un momento en que ya no hay esperanza. O sea, el muchacho ya no se le puede corregir. Fracasaste como padre con tu hijo, con tu hija. Ya lo que le hagas, no lo vas a entender. ¿Qué pasa en ese momento? Entonces es cuando Dios dice, préstamelo y yo lo voy a educar. Tal vez la policía lo va a educar, tal vez la calle lo va a educar, tal vez su futuro esposo o su futura esposa los va a educar. En el hogar ya no hay esperanza. Dios trabaja con ese ser humano fuera del hogar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo es el caso de un muchacho que llega con su papá y le dice al papá, papá, ya tengo mayoría de edad, cállate con la lana, viejo. Dame mi herencia, mi cuenta de Banamex y mi tarjeta de crédito, lo que me dejaron de herencia, ya dámelo. Ya es mi mayoría de edad, dámelo o hasta el bote te meto. Así estaba el hijo pródigo. Dice la Biblia que el papá dio todo al hijo pródigo. Y se fue el muchacho, y el papá se quedó, ya no puede hacer nada. No le dijo, hijito, quédate, no te vayas a ir, o me parte el alma. El padre no tenía temor, le entregó y que se fuera el hijo. Y se fue el hijo.
¿Y qué pasó con el hijo? Ya no iba a aprender la lección en el hogar. ¿En dónde aprendió el hijo pródigo? El hijo pródigo aprendió en la calle. Ahí aprendió en el mundo lo que no quiso aprender en su casa. Y Dios es tan fiel que si no aprenden en la casa, les enseña en la calle. Y en la calle les da duro el Señor. Y los golpea y les quita todo lo que tienen y los llega hasta que toquen fondo, para que ahí en la calle, como el hijo pródigo, viviendo perdidamente y desperdiciando sus bienes, se voltea y dice, cuando estaba durmiendo con los puercos, en la casa de mi papá tengo cama y tengo todo, y yo aquí, ¿qué necesidad tengo? ¿A dónde he llegado? Dice una chamaquita el otro día, hasta mi cuerpo ando vendiendo ahí cuando tengo mi casa y mis padres. ¿Qué necesidad tengo de prostituirme? ¿Qué necesidad tengo de meterme a robar cosas si tengo mi casa? Ahí ellos aprenden eso. Ahí lo aprenden. Y desgraciadamente, no hay otro lugar donde lo aprendan. Y muchos de nosotros hemos atravesado esa experiencia, de ver que nuestros hijos fueron educados y convertidos en la calle y regresan a la casa, como el hijo pródigo, diciéndonos, papá, perdóname, ahora sé lo que es la vida con Jesucristo. Dios es fiel, pero nos evitamos ese problema si aprendemos a educarlos desde chiquitos. Vamos a ver en segundo lugar que no solamente debemos entrenarlos desde temprano, sino que en segundo lugar debemos mantener un equilibrio en su educación. Debemos mantener un equilibrio. ¿Saben ustedes lo que es el balance? El balance es lo que impide que un niño se caiga de la bicicleta cuando anda sobre ella. El balance es, el niño va en la bicicleta y lo que hace que él no se caiga y se lastime las rodillas y se haga raspones es el balance. Y así nosotros, el balance es lo que nos debe mantener equilibrados para no rasparlos ni causarles daño a nuestros hijos. ¿Qué es el balance? El balance es lo siguiente. El niño necesita amor y disciplina. Este es el momento al que hemos llegado en esta noche, para poder recordar. Al niño debo amarlo, leerle la Biblia, orar con él y también darle su pao pao. La forma para administrar la disciplina equilibradamente con el amor es muy difícil sin Dios. El balance lo da el Espíritu Santo. Si tú vives en la palabra de Dios y vives una vida de oración y de ejemplo a tus niños, Dios te da el balance para que no te salgas fuera de curso. Veamos en primer lugar el balance en la disciplina física. Proverbios 22, versículo 15. Dice Proverbios 20. Se necesita causar dolor para que con el dolor se separe la necedad del corazón. La vara implica dolor. Las nalgadas implican dolor. Cuando tu hijo acerca la mano a la estufa, ¿sabes una cosa? Nunca más lo va a volver a hacer si se quemó. Si tu hijo acerca la mano a la estufa, él comienza a aprender que el dolor que le causó la estufa es por haber metido la mano. El dolor le enseñó una lección. No debe volver a meter la mano a la estufa. El niño no se va a volver violento ni rebelde porque la estufa lo haya quemado, ¿verdad? Sino más bien aprendió una lección del dolor. Repito, de la misma forma, todas las cicatrices, todos los raspones que se haga al caerse de la bicicleta o del triciclo, le van a enseñar lo que él, ¿qué cosa? Debe temer. Los niños deben de, si va en su bicicleta, el papá dice no corras tanto, y ¡prum! Se estrella contra el árbol el niño, el dolor, la cicatriz, se descalabró, le va a enseñar en la vida que no debe correr demasiado en la bicicleta. De la misma forma, cuando nosotros les damos sus nalgadas, amados hermanos, cuando nosotros le damos pao pao en las partes sin alma de su cuerpo, le van a enseñar la misma lección. El niño va a aprender que el egoísmo, la deshonestidad, las mentiras, la agresión y la violencia lo van a hacer sufrir durante toda su vida.
Si un niño roba en tu casa y tú no le das pao pao, no aprendió la lección. Se le tiene que aplicar dolor para que él asocie que el robo hace sufrir. Cuando miente, hay sufrimiento. Cuando no dice la verdad, hay sufrimiento. Si no saca buenas calificaciones, hay dolor, hay castigo, no hay premio. El niño tiene que aprender a través del dolor las lecciones que no puede aprender con las puras palabras, de acuerdo a la palabra de Dios. Y tenemos, en segundo lugar, cuando los disciplinamos con las palabras, verbalmente. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 11 y versículo 12, estas palabras. Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios nos aplica dolor. Dios permite sufrimiento a nuestra vida, porque Dios sabe que es 1000 veces mejor que pierdas un ojo, que pierdas un brazo, que te quedes paralítico, que te quedes cojo, y no que entres entero al infierno. Hace algunos años, por ahí andaba su libro de Johnny Dickinson, una muchacha que fue Miss Estados Unidos allá por los años 70. Ganó a los 16 años de edad 5 concursos de belleza. Sus papás eran cristianos y le decían: Johnny, la belleza, la vanidad, no vale la pena, mijita, entrégale tu vida a Jesucristo. Johnny llegó a los 18 años de edad. Y a los 18 años de edad, y los amigos, y comenzó a fumar, y el novio, etcétera, etcétera, y terca, y terca, y terca, y terca, y los papás, dice en su autobiografía, dice Johnny, nunca me disciplinaron. Un día salió a un lago, cerca de su casa, Johnny, y se tiró un clavado, y el lago estaba muy bajo en su nivel, y se pegó en la cabeza, y se quedó paralítica para el resto de toda su vida. Ya que estaba en el hospital Johnny, comenzaron a leerle la Biblia y llegaron los papás, le pidieron perdón a los papás por no haberle dado pao pao. Y ahí Johnny, después de 3 años de estar en el hospital con el aparato, recibió a Cristo como su Salvador. Ella actualmente sigue en una silla de ruedas, tiene cuadriplegia, no se puede levantar jamás, se casó, tiene hijos. Y ahora da su testimonio porque pinta con la boca. Como no puede levantar ni las manos, pinta cuadros con la boca. Y casi en todas las cruzadas del doctor Billy Graham en Estados Unidos, ella comparte su testimonio. Y ella siempre dice estas palabras a la juventud: es mucho mejor que me haya quedado paralítica y que no haya vuelto a ganar ningún concurso de belleza y que no haya podido caminar, a que me hubiera quedado en mis 5 sentidos con mi bello cuerpo y hubiera despertado en el infierno. Cristo dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué cosa? Sácalo. Ahora entienden las palabras de Cristo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar al cielo cojo, manco o ciego que entrar al infierno por tu cuerpo entero. Dios dice: es mejor el dolor para salvación que la ausencia del dolor para perdición. ¿Entienden esta lección? Es lo mismo con nuestros hijos. A nuestros hijos les necesitamos causar dolor de vez en cuando. Finalmente, dice Proverbios 29, versículo 15, que debemos educar pues con palabras al niño, pero también con disciplina física. Proverbios 29, 15, dice la Biblia: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué cosa? Avergonzará a su mamá. La Biblia está llena de consejos de cómo debemos educar a los niños. Y finalmente, les quiero dar 2 consejos. Número 1, necesitamos como papás ser consistentes en la disciplina. Necesitamos ser consistentes, perseverantes. En otras palabras, al niño se le educa
diario, 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 diario en la comida, no meta las manos, diario en la comida, Pepito, no ponga los codos en la mesa, diario en la comida, usa el tenedor con la mano izquierda, con la mano derecha parte la carne, no te eches para los alimentos, pide, las cosas no se ponen, en la comida, no te echas así, agarras, sino, por favor, pásame la mantequilla, pásame aquello, usa tu servilleta, usa esto. Hermanos, nuestros hijos no son animales. Hay papás que no les dicen nada a sus hijos en la comida, y no son animalitos nuestros hijos, son seres humanos. Ahora, si tú no tienes tiempo de educarlos en la comida, es porque la comida solamente te importa tu chuletota que te estás comiendo. Te atragantas cuando comes. Y en la comida tenemos que estar vigilantes. ¿Cómo come el niño? ¿Cómo metió las manos? Y diario, tiene que ser diario, 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 por años. No se puede dejar a un niño, no hagas esto y no hagas esto. Diario tenemos que ser consistentes. Cuando viajamos, cuando vamos a las casas de las visitas, los niños saben que cuando llegan a la casa una visita y se portan mal, llegando a la casa, ¡pau, pau! Cuidado que tus hijos no sepan portarse en las casas ajenas. Porque entonces sí, ¿verdad? Les va como en feria. Y ellos lo deben de saber. Necesitamos ser consistentes. Asegúrate que el niño conoce las reglas en tu casa. Haz la disciplina siempre privada. Nunca le pegues a tu hijo enfrente de la gente. Nunca. Si llegas a casa de un hermano y todos los hermanos creen que los niños son ángeles, ¿verdad? Y no son. Y todo el mundo cree que el niño va a llegar y va a ser así, belito. No, el niño va a tener que hacer sus travesuras. Y muchos papás tienen miedo de que porque los papás ahí están viendo, pues ¿qué van a decir los hermanos que me enojo y que le pego a mi niño? No lo vas a hacer enfrente de ellos. Ahí en la casa de la hermana, agarras a tu niño y te metes al baño y ¡pau, pau, pau! Ahí te lo surtes. Pero no enfrente a la gente, porque lastimas su espíritu y lo hieres. Pero no lo dejes sin disciplina. Que vas allá por Plaza Cuernavaca y el niño ¡ay! Te tira y por aquí por allá. Lo agarras y lo cargas y buscas un baño, te metes en un lugar donde nadie te vea y ¡pau, pau! Te lo surtes. Pero en privado. No importa dónde estés, busca la forma de disciplinarlo en privado. Cuando tú le castigues, es importante hacerlo con firmeza. Hay mamás que, Pepito, ¡pau, pau, pau! Y el niño sabe cuando la mamá le hace eso. ¡Ay, Pepito, ¿por qué hiciste esto? Te voy a pegar, ándele. Y le hacen así al niño. ¡Ajaja! El niño se carcajea, te escupe, se burla de ti. El niño tiene que sentir que cuando tú le das, le estás dando con firmeza, no con odio. De ninguna manera, pero estás firme. A mí no, y te va a poner cara de santo y de santa y que no te conquiste, que no te chantajee sentimentalmente. Dale su pau pau. Y después, ya que pase media hora, lo abrazas, repito, y lo traes otra vez contigo. Te pegué por esto, pero te amo y entiéndelo. Pero hay papás que, por ejemplo, les dan pau pau al niño y a los 5 minutos, ¿no quieres un dulce? Porque comienza a remorderle la conciencia cómo le pegaron. Que no te remuerda la conciencia. Estás siendo fiel a la palabra de Dios. Deja que pase un tiempo y que le duela, que se le pongan rojas como langosta las pompas. Ahí déjalo que chille durante una hora, no te conmuevas. Y después ya vienes, después de 1 hora o 2 horas, según la gravedad, y lo abrazas y, ¿entendiste, mijito, la lección? Pero tenemos que hacerlo con firmeza también. Y asegurarle, después del castigo, que los amamos. Y finalmente quiero acabar en Hebreos capítulo 12. Versículos del 5 al 11, donde la Biblia nos habla de la disciplina de los adultos. Cuando nosotros los seres humanos llegamos a la juventud, a la adolescencia, va a ser muy difícil. Me puedes preguntar en esta noche, hermano, tengo un hijo de 15 años, una hija de 18 años, ¿cómo puedo castigarla? ¿Cómo puedo disciplinarla? Hermanos, a esta edad ya no se les puede golpear. A menos que tengas un hijo, por ejemplo, de 18 años, ¿verdad, varón? Que insulte a tu esposa, así a su mamá, o que llegue borracho y te agreda a alguien, entonces sí lo agarras y, ¿verdad? Y lo sacas y lo pones en la calle. Y si tienes que usar la fuerza, la tienes que usar. Pero es muy difícil ya a esa edad ejercer el castigo físico. Es muy difícil ya pegarle a un hombre hecho y derecho. A menos, vuelvo a repetir, que manifieste una rebelión abierta. Yo recuerdo un día que
Alan, mi hijo, tenía como 17 años de edad. No sé qué pasó en la mesa, que me dijo algo así, pero grosero, y me paré, lo agarré así, y lo aventé, y le dije, ¿sabes qué? Aquí en la casa no haces esto, y que me lo llevo a su cuarto y que lo aviento a su cama. Le dije, la próxima vez te tumbo los dientes. Y desde ese momento jamás lo volvió a hacer. Claro que mi esposa no lo podría hacer, ¿verdad? Pero él tenía que aprender la lección de que no podía, en la comida, decir lo que acababa de decir. Pero es muy difícil ya cuando son grandes. Los padres, sin embargo, cuando tenemos hijos ya grandes, no podemos permitir dentro de la casa que haya rebelión abierta. De los hijos adolescentes no lo podemos permitir. Si tu hijo llega borracho a las 12 de la noche, le lees la cartilla al otro día y le dices, vuelve a suceder, y te vas a vivir fuera del hogar. Si tu hija no quiere entender la lección, tienen que buscar la manera de ejercer dolor en contra de su vida. Te quito tu coche, o te quito tu ropa, o te hago esto, va a venir la venganza, pues me voy de la casa, pues vete. Pero al mal paso dale prisa, ya vete. Pero no tengas temor de educarlo, porque el temor es satánico. Confía en Dios. Dios nos manda que nosotros debemos hacer respetar la autoridad en la casa, y Dios premia y recompensa la obediencia a su santa palabra. Pero no podemos permitir que se relaje la disciplina ni la moral de nuestro propio hogar. Los límites del hogar los marcamos los papás, no los hijos. Los hijos deben de saber que son personas que deben respetar a la cabeza y a la autoridad, y ellos deben saber las consecuencias. Porque es la misma forma como nos trata Dios a todos nosotros. Dice Hebreos 12, versículo 5, ya han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y vean ustedes aquí la palabra azota. O sea, la disciplina es verbal, el azote es físico. Aquí la palabra griega mastigos, azota, significa dolor físico. Dios nos disciplina o nos forma el carácter con palabras. Juanito, pórtate bien. Juanito, pórtate bien. Y como Dios no va a mandar un ángel para que te dé una cueriza, Dios permite que te pase algo en tu vida que te cause, ¿qué cosa? Dolor. Dios castiga con cosas físicas a sus hijos. Versículo 7. Soportan la disciplina. Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo? Es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice la Biblia en este pasaje, hermanos, que si Dios no los disciplina, no somos sus hijos. En otras palabras, yo le voy a hacer pao a mi hijo, pero el niño de enfrente de mi casa, el vecinito de mis hijos, que rompió un vidrio, ese es el problema de su papá. Yo no puedo pegarle a un niño que no es mi hijo. Dios me libre de hacerlo, y a ti también. No podemos pegarles a los niños ajenos. Así Dios tampoco. Dios no disciplina a los que no son cristianos. Él se los deja al diablo. El diablo hace lo que quiere con ellos. Dios se encarga de nosotros. Nosotros no nos le escapamos a Dios, porque somos hijos de Dios. Dice el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que, ¿qué cosa? Nos disciplinaban y los venerábamos. Los hijos que son disciplinados aman más a los padres que nunca los disciplinaron. Recuerda eso durante toda tu vida. Los hijos rebeldes se burlan de los padres consentidores. Recuérdalo durante toda tu vida. Las gentes que tú conoces ahora le dicen, le doy gracias a Dios que mi papá me educó, y que me dio, y que me surtió. Y en esa época no lo entendía, pero ahora comprendo a mi viejo, comprendo a mi mamacita, y los amo verdaderamente. Pero los hijos rebeldes, los que están en las cárceles, los delincuentes, los criminales, son gente que nunca recibieron, cuando eran jóvenes ni niños, educación en su hogar. Y por eso se volvieron como se volvieron. Dice el versículo 9, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea nuestros papás, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Acabamos en esta noche con esta lección. El propósito de la formación del carácter, de la disciplina, del dolor, es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. El niño, el joven, nunca va a entender qué significa la santidad sin el dolor. Nunca va a entender la santidad sin el castigo, porque el castigo y el dolor tienen como propósito acercarnos más al bien y a Dios. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente, o sea, a nadie le gusta que lo disciplinen, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, la Biblia nos promete, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tu hijo te va a gritar, va a chillar y te va a decir misa, te va a decir 5 misas gregorianas. Pero después que pase el dolor, Dios recompensa y producirá en tu hijo que él te ame. Y el hijo recordará, gracias por esto, porque gracias a que me marcaron el alto, no acabé peor de lo que pude haber acabado. Y nosotros cuando nos pasa algo, el otro día visitamos un señor ahí en el hospital, con un ataque al corazón de 55 años de edad, joven, y me dijo ahí en el hospital, Armando, he sido mal padre, he sido mal esposo, y aquí me vengo a dar cuenta de lo malo que he sido. Señor, perdóname. Le dije, claro que te perdona el Señor, pero mira a dónde tuviste que llegar para aprender la lección, que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Despidámonos en oración. Señor, te damos gracias en esta noche por tu santa palabra. ¿Qué haría el justo si los fundamentos fuesen quitados? ¿Qué haríamos si no te tuviéramos a ti, Señor? Cada quien educaría a sus hijos como bien le pareciere. Mas ahora queremos obedecerte a ti, el Padre de los Espíritus, para ser bendecidos y tener un hogar y tener a unos hijos que crezcan y conozcan que les enseñamos la disciplina en el hogar. Padre, te damos gracias porque muchas de estas cosas chocan contra nuestro intelecto, chocan contra nuestros sentimientos, chocan contra nuestras emociones, pero tu palabra dice que andamos por fe. Andamos por fe, no por vista. Y la fe es creer con todo nuestro corazón y obedecer lo que tú nos dices en tu santa palabra. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que dice que cree en Dios, crea que Dios ha dicho la verdad, y sus palabras son limpias y son puras, no hay nada torcido en ellas somos santificados, y en ellas podemos crecer en la justicia de la santidad. Padre, en esta noche habemos muchos padres que te necesitamos profundamente en nuestra vida, porque cometemos muchos errores, porque tú comprendes y sabes que somos polvo, frágiles, seres humanos llenos de defectos, donde nuestro propio carácter no ha sido todavía perfeccionado. Confesamos que te necesitamos, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando a impartir en nuestra casa tu palabra, la disciplina, guiados por el poder y el amor del Espíritu Santo. Oh Señor, en esta noche, perdona a los padres que se han equivocado. Muchos de ustedes, hermanos santos de Dios, han cometido errores que no deben volver a cometer. En esta noche, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de estos errores y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Otros en esta noche ni siquiera tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Invita a Cristo en esta noche a tu vida. Recíbele por la fe en tu corazón y recibe en su nombre la herencia de su santidad.
Ahí desde tu lugar dile a Dios esta noche: Señor mío y Dios mío, soy incapaz de ser padre o de ser madre sin tu ayuda. Lo reconozco. Te pido perdón por mis errores y mis pecados, y te pido que me ayudes con la sangre de Cristo a limpiar mis faltas, porque te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a cambiar mi forma de ser. Danos a mi esposa y a mí sabiduría, y que seamos ejemplo a nuestros hijos para que ellos puedan crecer y decir: creemos en Cristo por el amor de nuestros padres y por la forma como nos disciplinaron. Para tu gloria, Señor Jesús. Amén.